Buenos días, buenas tardes y buenas noches, estimados maestrantes. Sean todos bienvenidos a la Maestría en Educación Especial e Inclusiva de la modalidad virtual en su segunda versión. Mi nombre es David Contreras. Los invito a compartir este quinto módulo titulado Investigación Educativa, Monografía. ¿Qué es investigar? Proviene del latín in, que representa en, y vestigare, hallar, inquirir, indagar, seguir vestigios. De ahí el uso más elemental del término en el sentido de averiguar o describir alguna cosa. Desde el momento en que el hombre se enfrentó a problemas y frente a ellos empezó a interrogarse sobre el por qué, cómo y para qué, con esta indagación sobre las cosas de una manera primaria, comenzó lo que hoy llamamos investigación. Aplicando al campo de la actividad científica, la investigación es un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico, que tiene por finalidad descubrir o interpretar los hechos o fenómenos, relaciones o leyes en un determinado ámbito de la realidad. Investigación cualitativa. La metodología cualitativa tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. La investigación cualitativa posee un enfoque multimetódico en el que se incluye un acercamiento interpretativo y naturalista al sujeto de estudio, lo cual significa que el investigador cualitativo estudia las cosas en sus ambientes naturales, pretendiendo darles sentido o interpretar los fenómenos en base a los significados que las personas les otorgan. Además, busca un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. No se trata de probar o de medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea posible. Ahora veremos lo que es la investigación cualitativa y las características principales. Dentro de las características principales de esta metodología podemos mencionar: la investigación cualitativa es inductiva, tiene una perspectiva holística, en esto que considera el fenómeno como un todo. Asimismo, se trata de estudios en pequeña escala que solo se representan en sí mismos. Además, hace énfasis en la validez de las investigaciones a través de la proximidad a la realidad empírica que brinda esta metodología. Por otro lado, no suele probar teorías o hipótesis. Es principalmente un método de generar teorías. No tiene reglas de procedimientos. El método de recogida de datos no se especifica previamente. Las variables no quedan definidas operativamente ni suelen ser susceptibles de medición. Además, la base está en la intuición. La investigación es de naturaleza flexible, evolucionaria y recursiva. Se puede incorporar hallazgos que no se habían previsto. Por otro lado, los investigadores cualitativos participan en la investigación a través de la interacción con los sujetos que estudian. Es el instrumento de medida. Asimismo, analizan y comprenden a los sujetos y fenómenos desde la perspectiva de los últimos. Debe eliminar o apartar sus prejuicios y creencias. Por otro lado, estos métodos se manifiestan en sus estrategias para tratar de conocer los hechos, procesos, estructuras y personas en su totalidad, y no a través de la medición de algunos de sus elementos. La misma estrategia indica ya que el empleo de procedimientos que dan un carácter único a las observaciones. En general, no permite un análisis estadístico. Veremos ahora los diseños de investigación cualitativa. Una de las principales actividades al realizar un trabajo de investigación consiste en el diseño de investigación, el cual determina los pasos a seguir en el estudio, los métodos y técnicas a emplear. El tipo de diseño determina el enfoque de la investigación e influye en el diseño de los instrumentos de recolección de datos y su análisis. También es importante indicar que el término diseño en el marco de una investigación cualitativa se refiere al abordaje general que se utiliza en el proceso de investigación.
Es más flexible y abierto. En el curso de las acciones se rige por el campo. De este modo, el diseño se va ajustando a las condiciones del escenario o ambiente. Iremos desarrollando a continuación los diferentes diseños. Iniciamos con el diseño de teoría fundamentada. Su planteamiento básico es que las proposiciones teóricas surgen de los datos obtenidos en la investigación, más que de los estudios previos. Vale decir que es el procedimiento en que genera el entendimiento de un fenómeno educativo, psicológico, comunicativo o cualquier otro que sea concreto. La teoría fundamentada es especialmente útil cuando las teorías disponibles no explican el fenómeno o planteamiento del problema. La teoría fundamentada va más allá de los estudios previos y los marcos conceptuales preconcebidos, ¿no? En búsqueda de nuevas formas de entender los procesos sociales que tienen lugar en ambientes naturales. Ahora veremos lo que son los diseños etnográficos. Estos diseños buscan describir y analizar ideas, creencias, significados, conocimientos y prácticas de grupos culturales y comunidades. Incluso pueden ser muy amplios y abarcar la historia, la geografía y los subsistemas socioeconómicos, educativos, políticos, culturales de un sistema social, ¿verdad? El propósito de la investigación etnográfica es describir y analizar lo que las personas en un sitio o estrato contexto determinado hacen usualmente, así como los significados que les dan a este compartimiento, realizado bajo circunstancias comunes o especiales, y presentan los resultados de manera que se resalten las regularidades que implica un proceso cultural. Asimismo, los diseños etnográficos estudian categorías, temas y patrones referidos a las culturas. Vemos ahora lo que son los diseños narrativos. El investigador recolecta datos sobre la historia de vida y experiencias de determinadas personas para describirlas y analizarlas. Mencionamos algunas características de diseño narrativo. Son de interés principalmente de las personas en sí mismas y su entorno. Los datos se obtienen de autobiografías, biografías, entrevistas, documentos, materiales personales y testimonios, que en ocasiones se encuentran en las cartas, en diarios, artículos, en la prensa, en grabaciones ya sea radiofónicas o televisivas. Asimismo, el investigador analiza diversas cuestiones, la historia de la vida, pasajes o acontecimientos en sí, el ambiente, tiempo y lugar en el cual vivió las personas o grupo, las interacciones, las secuencias de eventos y los resultados. En este proceso, el investigador reconstruye la historia de la persona o la cadena de sucesos, casi siempre de manera cronológica, es importante mencionar ello. Posteriormente los narra bajo una óptica y describe sobre la base de las evidencias disponibles. Identifica categorías y temas emergentes en los datos narrativos, que provienen de las historias contadas por los participantes, los documentos materiales y la propia narración del investigador. Vemos ahora lo que son los diseños de investigación-acción. La finalidad de la investigación-acción es resolver problemas cotidianos e inmediatos, mejorar prácticas concretas. El propósito fundamental se centra en aportar información que guíe la toma de decisiones para programas, procesos y reformas estructurales. Es importante mencionar que los pilares sobre los cuales se fundamentan los diseños de investigación-acción son: los participantes que están viviendo un problema son los que están mejor capacitados para abordarlos en un entorno naturalista. La conducta de estas personas está influida de manera importante por el entorno natural en que se encuentran. Según el autor Stringer, las tres fases esenciales de los diseños de investigación-acción son observar, pensar y actuar, las cuales se dan en una manera cíclica, una y otra vez hasta que el problema esté resuelto. Vemos ahora lo que son los diseños fenomenológicos. Estos diseños se enfocan en las experiencias individuales subjetivas de los participantes.
Los diseños fenomenológicos se fundamentan en las siguientes premisas. Se pretende describir y entender los fenómenos desde el punto de vista de cada participante y de la perspectiva construida colectivamente, ¿verdad? Además, se basa en el análisis de discursos y temas específicos, así como en la búsqueda de sus posibles significados. Por otro lado, el investigador confía en la intuición y en la imaginación para lograr aprender las experiencias de los participantes. El investigador contextualiza las experiencias en términos de su temporalidad. Por último, las entrevistas, grupos de enfoque, recolección de documentos y materiales e historias de vida se dirigen a encontrar temas sobre experiencias cotidianas excepcionales. Pasamos ahora a describir lo que es la investigación cuantitativa. Mencionamos que es un modelo de investigación basado en el paradigma positivista, cuyo propósito es hallar leyes generales que impliquen la naturaleza de su objetivo. Su objeto de estudio es a partir de la observación, la comprobación y la experiencia. La metodología cuantitativa, de acuerdo a Tamayo, consiste en el contraste de teorías ya existentes a partir de una serie de hipótesis surgidas de la misma, ¿no? Siendo necesario obtener una muestra, ya sea de forma aleatoria o discriminada, pero representativa de una población o fenómeno o objeto de estudio. Por lo tanto, para realizar un estudio cuantitativo es indispensable contar con una teoría ya construida, dado que el método científico utilizado en la misma es deductivo, mientras que la metodología cualitativa consiste en la construcción o generación de una teoría a partir de una serie de proposiciones extraídas de un cuerpo teórico que servirá de punto de partida al investigador, lo que anteriormente vimos, ¿verdad? Para lo cual no es necesario extraer una muestra representativa, sino una muestra teórica conformada por uno o más casos. Y es por ello que se utiliza en el método inductivo, según el cual se debe partir de un estado nulo de la teoría. Mencionamos algunas características principales de la investigación cuantitativa. Es particularista porque analiza la sociedad por variables, asume una realidad social objetiva e independiente tanto de los participantes como de la situación. Se basa en las probabilidades. Analiza la población como un conjunto constante y adaptable en el tiempo. Utiliza conceptos y teorías preconcebidas para estimar los datos que se van a estudiar. Es deductivo, inferencial y confirmatorio. Se orienta a los resultados principalmente, ¿no? Usa métodos estadísticos a la hora de analizar los resultados de una muestra de población y poder generalizar conclusiones más amplias. Trabaja con el sistema de estímulo-respuesta. Cuantifica los datos mediante análisis estadísticos. Genera información y datos numéricos para representar la realidad social. Realiza estudios de conductas, comportamientos humanos en situaciones concretas y muestras a las poblaciones reales. Establece teorías e hipótesis sobre una realidad estática, mejor dicho. Analiza relaciones causales entre realidades sociales usando una visión mecanicista. A continuación, en esta sección presentaré los diseños básicos de la investigación cuantitativa. Mencionamos lo que es la investigación experimental, investigación cuasi experimental, investigación ex post facto, investigación histórica, investigación correlacional y el estudio de caso. Veremos en primera instancia la investigación experimental. La investigación experimental se ha ideado con el propósito de determinar con la mayor confiabilidad posible relaciones de causa-efecto, para lo cual uno o más grupos llamados experimentales se exponen a los estímulos experimentales y los comportamientos resultantes se comparan con los comportamientos de ese u otros grupos, llamados de control, que no reciben el tratamiento o estímulo experimental. Algunas características de la investigación experimental. Requiere de una manipulación rigurosa de las variables o factores experimentales y del control directo y por procedimientos estadísticos. Por otro lado, la investigación experimental emplea un grupo de control para comparar los resultados obtenidos
en el grupo experimental, ¿verdad? Teniendo en cuenta que para los fines del experimento ambos grupos deben ser iguales, excepto en que uno recibe un tratamiento, el factor causal, y el otro no. Por otro lado, la investigación experimental es el procedimiento más indicado para investigar relaciones de causa-efecto, pero a la vez tiene desventaja de ser artificial y restrictivo, viéndose limitada su explicación a los seres humanos, bien sea porque estos actúan de manera diferente bajo condiciones de observación controlada o simplemente por razones éticas, ¿verdad? Describimos a continuación lo que son la investigación cuasi experimental. Por medio de este tipo de investigación podemos aproximarnos a los resultados de una investigación experimental. Hay situaciones en las que no es posible el control y manipulación absolutos de las variables. Algunas características. Es apropiada en situaciones naturales en que no se pueden controlar todas las variables de importancia. Asimismo, su diferencia con la investigación experimental que hace un momento vimos es más bien de grado, debido a que no se satisfacen todas las exigencias de estas, especialmente en cuanto se refiere al control de variables. Vemos ahora lo que es la investigación ex post facto. Este tipo de investigación es apropiado para establecer posibles relaciones de causa-efecto, observando que ciertos hechos han incurrido y buscando en el pasado los factores que los han podido ocasionar. Se diferencia del verdadero experimento en que en este la causa se introduce en un momento determinado y el efecto se viene a observar algún tiempo después. La principal característica de este tipo de investigación es que el investigador escoge uno o más efectos que le es dable observar y se retrotrae en el tiempo en busca de posibilidades causas, ¿verdad? Relaciones y su significado. Otra característica es apropiado cuando por razones prácticas o económicas éticas no es posible realizar estos experimentos. Por otro lado, proporcionan información útil sobre la naturaleza del problema, qué factores están asociados, bajo qué circunstancias, en qué consecuencias aparecen. Por último, la principal debilidad de este tipo de investigación consiste en que por falta de control sobre los factores supuestamente causales, no es posible establecer con un margen de seguridad aceptable cuál es la causa o causas. Describimos a continuación lo que es la investigación histórica. Este tipo de investigación busca reconstruir el pasado de manera más objetiva y exacta posible, para lo cual de manera sistemática recolecta, evalúa, verifica y sintetiza evidencias que permitan obtener conclusiones válidas a menudo derivadas de hipótesis. Algunas características de este tipo de investigación depende de datos observados por otros, más que por el investigador mismo. En estos datos son de dos clases. La primera es fundamentales primarias, derivadas de la observación y registro directo de acontecimientos por su autor. El segundo aspecto es sobre fuentes secundarias, cuya autoría informa observaciones realizadas primeramente por otros. Las fuentes primarias son evidencias de primera mano y deben usarse preferentemente, ¿verdad? Las fuentes deben someterse a dos tipos de crítica. Crítica externa, que determina la autenticidad del documento, y la crítica interna, que examina los posibles motivos, prejuicios y limitaciones del autor del documento, que posiblemente lo hayan determinado a exagerar, distorsionar u omitir información. Describimos a continuación la investigación correlacional. En este tipo de investigación se persigue fundamentalmente en determinar el grado en el cual las variaciones en uno o varios factores son concomitantes con la variación en otro u otros factores. La existencia y fuerza de esta covariación normalmente se determina estadísticamente. Algunas características sobresalientes de este tipo de estudio es indicado en situaciones complejas en que importa relacionar variables, pero en las cuales no es posible el control experimental. Por otro lado, permite medir, interrelacionar múltiples variables simultáneamente, que es importante ello, ¿no?
en situaciones de observaciones naturales. Asimismo, permite identificar ocasiones entre variables, pero hay que prevenir que ellas sean falsas, introduciendo los controles estadísticos apropiados. Por otro lado, es menor riguroso que el tipo de investigación experimental, porque no hay posibilidad de manipular las variables independientes, sino de controlar rigurosamente. Mencionamos a otro tipo de investigación, que es el estudio de caso. Este tipo de investigación es apropiado en situaciones en las que se desea estudiar intensivamente características básicas, la situación actual e interacciones con el medio de una u unas pocas unidades tales como individuos, grupos, instituciones o comunidades. Algunas características. Este tipo de investigaciones como características de estudio o profundidad de una unidad de observación, teniendo en cuenta características y procesos específicos o el comportamiento total de esta unidad en un ciclo de vida total o un segmento de él. Asimismo, otra característica, son particularmente útiles para obtener información básica para planear investigaciones más amplias, pues debido a lo intensivo de la indagación arrojan luz sobre importantes variables. Es más, las interacciones y procesos que merezcan ser investigados más extensivamente. Veremos ahora sobre lo que son las etapas de la investigación científica. De manera general, se clasifican en la preparación de la investigación, la planificación, la ejecución, el procesamiento de la información, la redacción del informe de la investigación. La etapa de la preparación de la investigación, etapa exploratoria, como le llaman algunos especialistas, se problematiza la realidad a partir de situaciones problemáticas que se manifiestan en la práctica y que contienen contradicciones que reflejan la dialéctica de la realidad. Se identifican problemas que luego de una búsqueda en la teoría para conocer y profundizar en sus orígenes y antecedentes que le sirven de base a su explicación, se formula el problema científico, se delimita el tema y se revisan los trabajos previos, ¿verdad? La búsqueda bibliográfica es un proceso que se extiende a lo largo de la investigación, aunque es imprescindible, ¿no?, en la primera etapa. El segundo aspecto, sobre la etapa de la planificación, se elabora el plan de la investigación, o lo que se puede llamar además el diseño de la investigación. El diseño justamente prevé lo que sucederá en el transcurso de la misma, desde lo conocido hacia lo desconocido, con qué finalidad, mediante qué vías, qué métodos y medios se emplearán, con qué recursos humanos, materiales y financieros se cuenta. Se deben seleccionar cuidadosamente los métodos a emplear, así como la determinación de la muestra a partir de la población. Si los instrumentos a aplicarse no existen, hay que crearlos en correspondencia con los objetivos propuestos. Asimismo, se determina cuáles métodos serán los más viables y suficientes para alcanzar los objetivos. En el tercer punto, en la ejecución, se despliega todo el potencial científico e investigativo de los investigadores, su creatividad, originalidad en el proceso de la aplicación de los métodos, técnicas e instrumentos, la capacidad para seleccionar en el método apropiado, el método oportuno y lograr la mayor objetividad en el proceso investigativo, de modo tal que los resultados, datos, informaciones, evidencias, testimonios y todos los indicios que resulten de las observaciones y de la aplicación de los métodos aplicados sean el reflejo más fiel de la realidad. Mencionamos en el procesamiento de la información que muchos autores consideran una etapa más en el proceso investigativo. Toda vez que se tiene la información ordenada y clasificada, comienza el proceso de interpretar, integrar y arribar a conclusiones, resultados que se detallan y se reflejan en el informe final de la investigación, el cual constituye el principal medio de comunicar los resultados científicos alcanzados, ¿verdad? Y por último, la redacción del informe final, en el que el investigador describe, analiza y explica y expresa de manera sintética
haciendo referencia a los aspectos esenciales que han ido resultando gradualmente en el proceso investigativo. Este informe permite comunicar, divulgar los resultados y hacerlos públicos y ponerlos al servicio de la comunidad. Muchas gracias por su atención.